Nadie me detiene, dijo el millonario, pero la empleada respondió algo que te dejará sin aliento. La noche era oscura, casi opresiva, como si el aire llevara secretos inconfesables. En un lujoso salón, reluciente por el brillo de los candelabros de cristal, el millonario don Ricardo daba un discurso que resonaba por todo el lugar. Su voz era un trueno que retumbaba en los corazones de los presentes. Pero cuando la joven Ana, su asistente, levantó la mano, un silencio profundo cayó sobre la multitud. La tensión era palpable. ¿Qué tienes que decir, Ana?, preguntó él, con una risa nerviosa que oscilaba entre la burla y el desprecio. Pero sus ojos, cruzados con la luz tenue de las velas, mostraban un destello de reto. Lo que tú no puedes comprar es lo que en verdad importa, dijo Ana con una firmeza que sorprendió a todos. Sus palabras flotaron en el aire como un eco aterrador, desafiando la autoridad de don Ricardo. Los murmullos se esparcieron, un sorbo de incredulidad se deslizó entre los invitados. ¿Cómo se atrevía a tanto? Las sombras de la sala parecieron moverse, mientras los rostros de los presentes se tornaban visiblemente inquietos, cuestionando si aquello era un momento de valentía o una locura. Lentamente, el millonario se acercó a ella. El roce de sus pasos era como el crujir del hielo, y en su mirada había una mezcla entre furia y admiración. Ana sintió un nudo en la garganta, su estómago revoloteaba mientras sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Todos estaban atentos, casi conteniendo la respiración. ¿Qué pasaría? La atmósfera era un hervidero, y el momento se estiraba como un chicle, amenazando con romperse en cualquier instante. ¿De verdad crees que puedes desafiarme?, preguntó don Ricardo, su sonrisa se había esfumado y había dejado una sombra aterradora en su rostro. El silencio se volvió ensordecedor. Los ojos de Ana chisporroteaban valor, pero había un destello de miedo. La tensión era casi física, como un hilo tenso a punto de reventar. ¿Qué más podría decir? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchas personas han reportado que YouTube las ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y mientras estás ahí, da un golpe en el botón de me gusta, de verdad, me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos, y así, entre el bulto de murmullos y suspiros, Ana se encontró en una encrucijada. Don Ricardo dio un paso adelante, el aire se electrificaba, ambos eran la calma antes de la tormenta. El resto de la sala quedó en suspenso, con los corazones latiendo al compás de lo que vendría. ¿Sería este el final de su carrera? ¿O un nuevo comienzo? La pregunta flotaba, amenazante, mientras sus miradas se entrelazaban. El aire se volvió pesado, como si los sueños de grandeza de don Ricardo se hubiesen convertido en fichas de dominó, preparadas para caer. Ana sintió como sus rodillas temblaban, pero en su pecho había una llama que ardía con fuerza. No se trata de lo que puedes comprar, don Ricardo, dijo, su voz resonando en la penumbra, sino de lo que puedes perder. La sala se estremeció. La mujer que había estado encadenada a la sombra del millonario, ahora brillaba con la luz de un desafío. La mirada de don Ricardo se oscureció aún más, sus rasgos marcados por una mezcla de furia y respeto. ¿Perder, dices? ¿Acaso crees que yo temo perder algo? Lo tengo todo. Dinero, poder, influencia. Las últimas palabras fueron como cuchillas afiladas, cortando el silencio, pero Ana no retrocedió. Exacto, todo excepto lo que realmente importa. La familia, la lealtad, la honestidad. La gente que te rodea solo teme tu poder. Una ráfaga de murmullos cruzó entre los asistentes. Algunos no podían creer lo que escuchaban. Otros se sentían atrapados en un conflicto moral, entre apoyar a Ricardo o a la valiente asistente que se atrevía a desafiarlo. Cuando caiga, estaré aquí en la cima, contestó don Ricardo, apretando el puño. Era evidente que sus palabras eran más que una arrogante declaración, eran una advertencia. Ana respiró hondo y sintió que el aire frío le erizaba la piel. Puede que subas, pero no será por tus méritos, sino por los cuerpos que dejarás en el camino. La respuesta taladró la sala como un rayo. Algunos invitados se estremecieron, otros se giraron, sus miradas llenas de incertidumbre. ¿Qué cuerpo iba a caer, desesperados por el temor y la fascinación?
los asistentes comenzaron a hablar entre ellos, reacciones encontradas que surcaban el salón. Las máscaras de felicidad se agrietaban, revelando inseguridades ocultas tras la fachada de la opulencia. De repente, don Ricardo, enfurecido y sorprendido, gritó: «¡Calle! No tienes idea de con quién estás hablando. Rodéate de mí y te haré rica o serás solo una más en mi lista de insignificantes». Su voz resonaba en el espacio, un eco que podía romper el cristal más frágil. Ana sintió el calor del miedo extenderse por su cuerpo, pero, por dentro, la determinación ardía. «¿Rica? ¿En qué sentido, don Ricardo? ¿Riqueza de oro, o en el vacío de tu soledad?» El balde de agua fría a su arrogancia lo golpeó con fuerza, provocando un silencio sobrecogedor que se apoderó de los asistentes. La miraba con desprecio, pero también había una chispa de sorpresa. Sin embargo, su ira pronto se transformó en una sonrisa torcida y diabólica. «Eres más dura de lo que pensé, Ana. Pero recuerda esto, hay consecuencias para aquellos que desafían al poder». Antes de que pudieran contener la respiración, la luz del candelabro titiló. Un crujido ecoó, y, tras un instante de confusión, un grito desgarrador retumbó por la sala. Todos miraron hacia el rincón donde Lisa, una socia clave de don Ricardo, había caído al suelo. Su rostro había palidecido, el rubor de la fiesta extinguiéndose de repente. Ana gritó: «Lisa». Corrió hacia ella, su corazón latiendo frenéticamente. Pero los ojos de don Ricardo brillaban con calcáreo frialdad. «Alguien más tenía que caer, Ana». «Bienvenido al juego», dijo entre dientes, un nuevo aire de desafío en su voz. La tensión era una cuerda lista para romperse. ¿Qué más podía esperar? El juego había comenzado. El destino de todos estaba en juego, y el pulso latente de la ambición y la traición resonaba en el aire. Ahora, la pregunta era, ¿quién caería primero? El grito de Ana resonó en su mente como un eco ensordecedor mientras se arrodillaba junto a Lisa. La mujer yacía inmóvil, la piel ansiosamente pálida, y el aire en la habitación se volvió tenso, repleto de una mezcla de pánico y confusión. La música, antes vibrante y opulenta, desapareció por completo, dejando un vacío inquietante que se llenaba con murmullos temerosos. Los rostros de los asistentes ahora reflejaban algo más que sorpresa, había miedo, incluso repulsión. «Por favor, alguacil. Alguien, llame a una ambulancia». Ana gritó, sus manos temblando mientras intentaba sacudir a Lisa de un estado que no parecía ser solo un desmayo. Pero en su interior, una parte de ella sabía que algo grave había sucedido. No era solo el agotamiento o el estrés de la fiesta. Don Ricardo se acercó lentamente, con una sonrisa que desentonaba con la gravedad de la situación. «¿Ves? La valentía tiene su precio, Ana», dijo, mientras su voz suave y penetrante se deslizaba en la sala como un veneno. «Lisa era una pieza clave en mi imperio, ahora, tal vez lo pienses dos veces antes de desafiarme». El discurso del millonario era una amenaza velada, Ana lo sabía. Y lo que más le enfermaba era la satisfacción que se reflejaba en sus ojos. «Eres un monstruo». Ella le gritó, con la rabia burbujeando y la adrenalina corriendo en sus venas. «Vas a pagar por esto. Te lo prometo». La multitud se había dividido, algunos comenzaban a tomar distancia, otros permanecían paralizados, como si la escena de horror fuera una obra de teatro de la que no podían apartar la mirada. «Contempla la verdadera naturaleza del poder, Ana», respondió don Ricardo, un tono siniestro en su voz. «¿Qué harías por conseguirlo? ¿Cuánto estás dispuesta a perder?». Se inclinó hacia ella, el olor de su perfume ostentoso era casi nauseabundo. «Me gustaría verte intentarlo», Ana sintió un nudo en la garganta. Aquel era un juego, una extorsión psicológica. Sabía que la vida de otros estaba en las manos del hombre que representaba todo lo que abominaba. La visión de Lisa, tan inerte y desprotegida, echaba leña al fuego de su ira. El futuro de la empresa, y su propia lealtad profesional, ahora estaban en juego. De repente, la puerta principal se abrió de golpe. La severa figura del inspector Hernández irrumpió en el salón, su presencia imponía inmediatamente una sensación de autoridad. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, escaneando la habitación. Su mirada se detuvo en Ana y luego en Lisa, un terror palpable cruzó su rostro al reconocer la situación. «Es un desastre». Don Ricardo intentó mantener la compostura, pero sus palabras temblaban. «Simplemente, una desmayada, ningún motivo para alarmarse, inspector. Esto es mucho más que un simple desmayo»,
exclamó Hernández, dando un paso hacia adelante, aún incrédulo. Ana, ayúdame, ¿qué sucedió realmente? Ana lo miró, su mente corrió a 1000 por hora. Todo podía cambiar en ese momento, pero también podría llevar a otros riesgos. Su corazón retumbó en su pecho mientras pesaba su decisión. No puedo dejar que esta locura continúe, pensó, su espíritu rebelde resurgiendo, pero antes de que pudiera articular algún plan, las luces parpadeantes comenzaron a desvanecerse. El sonido de un rugido distante, como un trueno sordo, invadió el salón. Un murmullo de inquietud recorrió la multitud. —¿Qué demonios? —murmuró alguien en voz baja, las paredes temblaron levemente, y Ana dejó escapar un suspiro seco. ¿Era el mundo que se sacudía, o era el imperio de Don Ricardo comenzando a desmoronarse? En aquel instante, la realidad se tornó más peligrosa de lo que podría haber imaginado. Algo oscuro se acercaba, y ella sería la responsable de detenerlo, o cedería ante la misma sombra que había desatado el caos. El inspector miró a Don Ricardo, quien se había transformado de anfitrión encantador a alguien que parecía estar en sus últimos momentos de control. Esto no se queda así, dijo Hernández, levantando la voz entre el tumulto, pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador resonó nuevamente en la sala. ¿Era la señal de una catástrofe inminente? ¿O solo el comienzo de una guerra mucho más grande? El grito no provenía de ningún sitio visible. Era una voz cargada de terror, profunda y resonante, como si el mismo eco de la tragedia se extendiera por cada rincón del salón. Ana se quedó paralizada, su mente en blanco, mientras el alboroto aumentaba entre la multitud. Cuerpos atemorizados comenzaron a moverse, algunos empujándose, buscando la salida. Mantengan la calma, gritó el inspector Hernández, alzando las manos en un intento desesperado por recuperar el control. Pero su voz se perdía entre los murmullos de confusión. ¿Cómo podían mantenerse serenos ante una situación tan caótica? Don Ricardo, viendo que la tensión alcanzaba un punto álgido, se enderezó, su rostro enrojecido de furia. Esto es inaceptable. Nadie se va de aquí hasta aclarar lo que ha sucedido. Exigió, sus ojos destilando un veneno que no pasaba desapercibido para Ana. ¿Quieres saber lo que ha sucedido? La gente comienza a notar tus secretos, Ricardo. Ana retrocedió un paso, claudicante, sintiendo que el mundo giraba cada vez más rápido. La rabia le daba valor, pero el miedo la paralizaba. En un arrebato de valentía, continuó, la ambulancia puede tardar y habrá consecuencias si lo que pasó aquí se convierte en un escándalo. Ese será tu final, chasqueó él, su tono despectivo sumido en confianza. ¿Crees que puedes desafiarme, Ana? La verdad es que yo tengo el control aquí, pero algo en el ambiente se estaba transformando. Un murmullo de ansiedad comenzaba a correr entre los asistentes, como una enfermedad, un virus de inquietud. Las paredes temblaban ligeramente, y los reflejos en la cristalería daban la ilusión de sombras que danzaban. Las luces parpadeaban de nuevo, como si estuvieran siendo tiradas por un hilo hacia la oscuridad. En un rincón, un grupo de personas comenzó a murmurar sobre problemas en el sistema eléctrico. Esto es extraño, las luces no se están apagando, dijo uno, con el rostro pálido y la voz temblorosa. Ana sintió una punzada de inquietud. La atmósfera no solo estaba colapsando, parecía haber una fuerza mayor en juego. Desde donde veo, la única amenaza aquí eres tú, don Ricardo, sentenció Hernández, aún firme, pero su voz empezaba a mostrar signos de que la situación estaba desbordándose. Un rugido más fuerte retumbó, como un trueno en un cielo de tormenta. Ana cerró los ojos por un segundo y recordó las conversaciones que había tenido con Lisa sobre los oscuros secretos de la empresa. ¿Cuáles de esos secretos habían salido a la luz? Su mirada se fijó en el rostro de su jefe, cuya sonrisa parecía haberse desvanecido por completo. La campana de alarma sonaba, más fuerte que nunca, los murmullos se transformaron en gritos cuando, justo detrás de Ana, una figura encapuchada emergió de las sombras del salón, su presencia oscura interrumpiendo el caos. La multitud se volvió, y los ojos de todos se abrieron de par en par. Ellos no estaban solos. Todo esto está a punto de cambiar, lanzó la figura con una voz profunda que resonó como un trueno entre los presentes. Ana sintió su piel erizarse. ¿Quién era este nuevo jugador en el tablero? ¿Qué es lo que realmente sabía de don Ricardo y su imperio? El horror apenas comenzaba, o se presagiaba una revelación definitiva. El silencio se impuso por un breve momento, solo para dejar paso a una serie de susurros entrelazados. Don Ricardo,
visiblemente alterado, se volvió hacia la figura, sus ojos ardiendo de furia y pánico latente. El ambiente de tensión alcanzó un cúmulo insostenible, y el tiempo pareció detenerse cuando la figura empezó a hablar, revelando secretos que prometían cambiarlo todo. La figura encapuchada se acercó con pasos firmes, como si llevara el peso de un secreto destinado a cambiar el curso de la vida de todos los presentes. La multitud se hizo a un lado, y el aire se volvió espeso, electrificado por la expectativa. Ana sentía su corazón latir desbocado, cuestionándose qué impacto tendrían esas palabras en la vida de todos. Cuando la figura se detuvo frente a don Ricardo, la capucha dejó al descubierto un rostro familiar. Era Felipe, un antiguo empleado que había sido despedido en circunstancias sospechosas. Su mirada estaba cargada de resentimiento, y Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda al reconocer la profundidad de su venganza. «¿Qué quieres, Felipe?», exigió don Ricardo, su voz temblando de ira contenida. «No tienes idea de en qué te estás metiendo». «Ah, no». Felipe sonrió, una mueca torcida, como si cada palabra que pronunciaría fuera un puñal. «¿No recuerdas lo que hiciste para silenciarme? Hoy estoy de regreso, y tengo algo que compartir, algo que podría arruinarte». Los murmullos comenzaron a crecer. Ana vio a algunos asistentes intercambiar miradas, algunos de incomprensión y otros de expectativa. ¿Qué secretos guardaba Felipe? La tensión en el salón se cargaba de intriga, y Ana sintió que las luces parpadeantes reflejaban las emociones contenidas entre la multitud. «Sabes muy bien que la lealtad se compra. Pero hoy, el precio ha cambiado», continuó Felipe, su voz aumentando en intensidad. «He reunido pruebas que destrozan tu imperio, Ricardo. Documentos, grabaciones, todo lo que necesitas saber sobre las transacciones ilegales y las personas a las que has arrastrado al abismo». «No lo harás», bramó don Ricardo, sus manos apretadas como garras, mientras la ira se reflejaba en sus ojos. Pero Ana notó algo más en él, un destello de miedo. La figura en la esquina, antes tan segura, ahora parecía tambalearse bajo el peso de su propia historia. Felipe dio un paso adelante, en un movimiento rápido, sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. «¿Ves esto? Este grabador tiene todo lo que Nick». Se detuvo, su mirada fija en algo más allá del horizonte de su rabia. Ana siguió su mirada y vio a varios hombres del personal de seguridad entrar al salón, todos con el rostro tenso. ¿Quién había llamado a los refuerzos? La situación se tornaba más peligrosa por momentos. «Los voy a denunciar a todos», gritó uno de ellos, revelando una carta que había sacado de su chaqueta. «No seguiré ayudando a encubrir el escándalo. Esta vez, todo sale a la luz». La revelación de la traición resonó como un trueno entre los asistentes. La habitación se tornó un torbellino de gritos y murmullos de incredulidad. La figura encapuchada sonrió, la escena desbordando en un clímax explosivo. «Es hora de que tus secretos salgan a la luz, Ricardo», dijo Felipe, mientras se acercaba peligrosamente. «La rueda de la fortuna ha girado, y hoy no eres más que un ratón acorralado». Los ojos de don Ricardo se movieron de un lado a otro, buscando una salida, pero ya no había retorno. Todo lo que había construido se estaba desmoronando frente a su inminente desgracia. La multitud se convirtió en un mar agitado, ansioso por una respuesta, por un desenlace. Ana sintió que la adrenalina le subía por las venas. Tenía que hacer algo, pero ¿qué? Era una jugadora en una partida mayor de la que nunca había pensado formar parte. Mientras la tensión alcanzaba su punto de ebullición, una puerta del fondo del salón se abrió de golpe, y una figura emergió de la sombra, un conocido abogado de la empresa. «Espero que no hayan comenzado la fiesta sin mí». La multitud contuvo la respiración. ¿Qué nuevas revelaciones traía este inesperado invitado? Cada palabra lanzada en ese ambiente podía ser la chispa que encendiera un verdadero incendio. Ana sintió una mezcla de pánico e intriga. El verdadero juego apenas comenzaba. La tensión en el aire era palpable. Todos los ojos giraron hacia el abogado, un hombre alto de cabellera canosa que se movía con la confianza de alguien acostumbrado a tener el control. Su sonrisa, aunque profesional, parecía tener un matiz de burla. «No quiero perderme el espectáculo. Es un verdadero festín de traiciones». Don Ricardo, aún atrapado en la mirada desafiante de Felipe, giró su cabeza hacia el abogado. «¿Qué haces aquí, Manuel? No es momento para tus juegos». «¿Juegos? No, amigo mío. Esto es más que un juego. Es un juicio de la vida real»,
respondió Manuel, su voz resonando en el salón lleno de murmullos. Y creo que todos aquí merecen conocer la verdad. Ana sentía que el dolor de la incertidumbre la oprimía. ¿Cuál verdad? La angustia la envolvía como un manto, y su curiosidad crecía a medida que el abogado se acercaba a Felipe. Así que, Felipe, tú también tienes algo que compartir. No quiero perderme tu gran revelación. Por supuesto que sí, respondió Felipe, su expresión transformándose en una mezcla de desafío y desdén. Este es solo el principio. Estoy listo para exponer todo, y nada puede detenerme. Menos tú, Manuel. La multitud se agolpaba cada vez más, absorbiendo cada palabra, cada aliento. La ansiedad se desbordaba, y Ana vio cómo los asistentes se inclinaban un poco más hacia adelante, exagerando la urgencia del momento. Las luces del salón parecían centellear más intensamente, reflejando la confusión y el miedo en los rostros de quienes observaban. De pronto, Felipe presionó un botón en su dispositivo y la sala se sumió en un silencio estremecedor, seguido por el sonido rasgado de una grabación. ¿Reconoces esta voz, Ricardo? Escucha y pon atención. La grabación comenzó, resonando en las paredes como un eco trágico. Una voz familiar, clara y poderosa, llenó el salón. Si haces esto, no habrá vuelta atrás. No me dejes elección, Ricardo. La vida de muchos está en juego. Todo el mundo contuvo la respiración. Ana reconocía esa voz. Era la de Mariela, la secretaria que había desaparecido hacía meses. Su corazón palpitaba, tambaleándose entre un mar de preguntas. ¿Qué le hiciste, Ricardo?, preguntó un hombre de la multitud, la indignación brotando en su voz. Cierra la boca, imbécil, gritó don Ricardo, su rostro palideciendo ante la marea de acusaciones. Su fachada de poder se agrietaba, y los murmullos eran cada vez más intensos. Eso no es todo, exclamó Felipe, con los ojos brillantes de furia. Tu propio abogado no es quien dice ser. Lo he investigado, y los lazos en esta red de corrupción son más profundos de lo que puedas imaginar. Manuel se acercó un paso, una sonrisa inquietante se dibujaba en sus labios. ¿Y qué si fuera cierto? La verdad es un arma de doble filo, Felipe. ¿Estás dispuesto a llevar este juego hasta el final? ¿Por qué no haces un trato conmigo? Ana sintió que el aire se le escapaba. La tensión era un monstruo viviente. Todos parecían tener algo que perder, pero la búsqueda de la verdad los empujaba hacia el abismo. Un susurro, casi inaudible pero lleno de significado, cruzó entre la población: esto no ha hecho más que comenzar. Las palabras de Felipe resonaron en la mente de Ana como un mantra ominoso. Voy a revelar todo lo que sé, continuó Felipe, incluyendo a tu cómplice, Manuel. No habrá escapatoria. De repente, un grito desgarrador rompió la atmósfera tensa. Alguien había caído al suelo, y la multitud se volvió un caos de gritos y empujones. La revelación de Felipe y los secretos luchando por salir, estaban creando una tormenta imparable. Ana miró en dirección a la caída. Una mujer había caído, pero no era cualquiera. Era Mariela. No, gritó, inyectando a sus piernas una agilidad que no había sentido antes. La verdad estaba a la vista, y su propio destino parecía entrelazarse con el de aquellos que luchaban por salir de la oscuridad. Mientras se acercaba, una sombra veloz se deslizó por el pasillo, creando un revuelo a su paso. ¿Quién más podría estar acechando entre ellos? Cada segundo se volvía más feroz. La sala se convirtió en un campo de batalla de revelaciones y oscuridad. Y así, cuando Ana llegaron a Mariela, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué más se descubriría ese día, y cuánto le costaría eso a todos? La verdad, apasionante y aterradora, estaba apenas comenzando. Ana se abrió paso entre la multitud, su corazón tambaleándose de angustia. Cada paso que daba hacia Mariela parecía un eco de esperanza y desesperación a la vez. ¿Por qué había caído? Las miradas estaban fijas en esa figura inerte en el suelo, y el murmullo se convirtió en un grito colectivo, una corriente de miedo que se desbordaba por todo el salón. El caos era palpable, y los rostros se convertían en máscaras de horror y confusión. Cuando finalmente llegó a Mariela, el mundo exterior se volvió borroso, y todo lo que importaba era su amiga. Se agachó, tratando de evaluar qué había pasado. Mariela, despierta, susurró, su voz temblando. Pero no había respuesta. La respiración de Ana se volvió más rápida, las dudas empezaron a rugir en su mente. ¿Qué había sucedido realmente? De repente,
un hombre en el fondo del salón gritó: «Llamen a una ambulancia». La palabra «ambulancia» se dispersó entre el rugido de la multitud, pero Ana sabía que el tiempo era esencial. La verdad que Felipe había comenzado a revelar podría ser mortal para todos los involucrados. No podía permitir que el pánico la consumiera, era evidente que Mariela tenía un mensaje que transmitir. Si había caído en ese momento crucial, sería porque alguien intentó silenciarla. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Ayúdala, Ana. Vamos, por favor». La voz de Felipe rompió su trance. Cuando lo miró, sus ojos destilaban tanto culpa como urgencia. Se dio cuenta de que todos estaban atónitos, paralizados por el miedo y la confusión, mientras un secreto mortal flotaba en el aire. «Alguien debe ayudar a Mariela», gritó Ana, su voz se alzó por encima del barullo, resonando en el corazón de aquellos que se encontraban cerca. Se dio cuenta de que no podía hacer esto sola. En ese instante, una mujer del grupo se acercó, su rostro empapado de lágrimas. «Soy enfermera», dijo, arrodillándose junto a Mariela. A la vez, Ana sintió una profunda conexión con esta extraña. Era como si la lucha conjunta hubiera solidificado un lazo momentáneo. Mientras la enfermera comenzaba a evaluar la condición de Mariela, los murmullos de la multitud se intensificaron. ¿Por qué estuvo en ese lugar? «¿Qué le está pasando a esta isla tan hermosa?», se escuchaba en susurros. Fue entonces cuando Manuel, con su tono suave y calculador, se giró hacia Felipe y le dijo: «¿Vas a seguir con esto? Recuerda que la verdad puede consumir a quien la busca con tanto fervor». Ana sintió una rabia hirviente, su determinación renovada. «No me detendré. Todos necesitamos saber por qué esta mujer está aquí y qué le ha sucedido». «La verdad no es negociable», afirmó con fuerza, enfrentándose a todos los que la rodeaban. La enfermera examinaba a Mariela con manos rápidas y firmes. En un momento crítico, Ana vio un parpadeo en los ojos de Mariela. «Mariela. ¿Puedes oírme?», exclamó, llenando su propia voz de esperanza. Las palabras se agolpaban en la mente de Ana. ¿Qué había vivido Mariela antes de caer? Las visiones de su amiga, siempre tan fuerte y decidida, ahora yacía en el suelo, vulnerada, estaban a un hilo de la tragedia. Con una mirada en sus ojos, Mariela finalmente murmuró: «No puedo seguir el pacto es más grande». La sala se sumió en un silencio sepulcral. Ana sintió que le arrebataban el aliento. «¿De qué pacto hablas?», preguntó, pero las palabras no parecían alcanzar a Mariela, quien cerró los ojos de nuevo, echando a perder lo poco de esperanza que había resurgido. Felipe, aún observando la escena, dio un paso al frente. Esa respuesta podría estar en sus grabaciones, en lo que la llevó a caer aquí. Un revuelo recorrió la sala, el aire se volvía espeso con la carga de los secretos guardados. Ana sintió una punzada de desesperación. «¿Qué más nos oculta la verdad?», pensó, mirando a la multitud. Cada rostro parecía esconder una historia, cada mirada un secreto por descubrir. La angustia llenaba el ambiente, un ruido sordo que no cesaba. La verdad era una bestia que reclamaba ser liberada. La enfermera se volvió hacia Ana y Felipe, con ojos brillantes de miedo y determinación. «No tengo tiempo para esperar. Así solo nos hundiremos más. Necesitamos saber qué pasó en esos momentos. ¿Alguien tiene las grabaciones?». La pregunta flotó en el aire, y todos se miraron unos a otros, compartiendo un silencio lleno de dudas. Era un momento decisivo. La enfermiza tensión se convirtió en un clamor de revelaciones. Ana sintió que la sala se convertía en un caldero de emociones. El peso del futuro estaba tan sobre sus hombros. Solo una respuesta podría traer claridad a todo este caos. La sala tembló de expectación, y el eco de un secreto peligroso resonó en la mente de todos. ¿Qué descubrimiento haría temblar a las bases de su realidad? ¿Quién más estaba a punto de caer? La búsqueda de la verdad estaba lejos de ser completada. La oscuridad se cernía sobre el salón, como si una tormenta se estuviese gestando de los murmullos temerosos y las miradas inquietas. Ana respiró hondo, intentando calmar el torbellino de pensamientos que la asaltaban. ¿Qué pacto había hecho Mariela? La enfermera seguía trabajando con rapidez, haciendo lo posible por estabilizar a su amiga, pero las palabras de Mariela resonaban en su mente. «El pacto». Ana se repitió. La sala se llenó de ansiedad y dudas. La gente comenzó a intercambiar miradas nerviosas. ¿Qué tipo de secreto era tan grande que había llevado a Mariela a ese extremo? Felipe, con la mirada fija en Ana, asintió,
como si entendiera la necesidad de descubrir la verdad. Las grabaciones están en mi mochila, dijo de repente un joven al fondo, su voz quebrada por la presión del momento. Ana se dio la vuelta rápidamente, pero, ¿quién era? La multitud se separó un poco, permitiéndole el paso al muchacho, quien estaba empapado de sudor y miedo. Grabé todo lo que ocurrió antes de que Mariela cayera. Las miradas se centraron en él, todo lo demás quedó en un segundo plano. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por favor, exclamó, es vital que lo traigas aquí. Él asintió y se apresuró hacia el lugar donde estaba su mochila, dejando un rastro de murmullos y murmullos de ansia en su camino. Mientras tanto, la enfermera le susurraba a Mariela palabras tranquilizadoras, buscando algún signo de respuesta. Ana se acercó, sintiendo que cada segundo era una eternidad. Mariela, por favor, despierta, imploró. Necesitamos entender. Un ruido sordo y pesado interrumpió la escena. La puerta principal se abrió violentamente y entró un grupo de hombres con trajes oscuros. Su aparición fue como la de sombras que se deslizan entre la luz. La atmósfera se volvió aún más tensa. Ana sintió que su corazón se detenía. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? Felipe entrecerró los ojos y posó la mirada fija en uno de los hombres, cuya expresión era una mezcla de desprecio y control. No debieron venir aquí. No saben con quién están jugando, dijo, quedándose firme. Hizo una señal con la cabeza a la multitud para que se mantuvieran en su lugar. Ana sintió que el caos podía estallar en cualquier momento. ¿Volvieron a hacer lo mismo?, preguntó el hombre de traje con voz desapasionada y fría. No toleraremos traiciones. Llévenselo. En ese instante, el joven con la mochila regresó, pero su expresión se transformó de esperanza a pánico. A Ana le pareció que tenía un instante para actuar. No. Déjalo hablar, gritó Ana, sintiendo que su voz era un rayo de luz en medio de la oscuridad. Él tiene las grabaciones que podrían cambiar todo esto. El grito resonó, manteniendo a todos atentos. El silencio era un juramento de expectativas. El hombre de traje observó al joven y al resto de la multitud mientras una convulsión de tensión se instalaba en el aire. Las grabaciones no deben salir de aquí. Si hablan. Ana, con el corazón a 1000 por hora, encontró valor en su interior. Es nuestra verdad también. Mariela merece que su voz sea escuchada. No podemos vivir con más secretos. La sala se estremecía con la expectativa de su declaración. Era un grito de desafío, pleno de determinación. Pero lo que sucedió después fue como un golpe de realidad. El hombre de traje sonrió con desdén, mirando a la multitud que ahora ardía en desesperación. Ya han jugado su partida, murmuró. Y yo tengo otras cartas. Pero quizás aquí solo quedan peones. Ana sintió como su mundo se volvía a tambalear. ¿Qué otros secretos se escondían detrás de esos ojos oscuros? Una nueva ola de terror la invadió, un presentimiento que la amenazaba. La verdad buscada ahora parecía un laberinto oscuro, lleno de peligros invisibles. Mientras el hombre de traje se acercaba, Ana entendió que estaba al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. Pero, ¿estaban preparados para el precio que eso podría conllevar? La tensión alcanzaba su punto más alto, y en ese instante se preguntó si realmente estaban listos. Para enfrentar la verdad, la sala era un hervidero de emociones, y Ana sabía que, sin importar el desenlace, ni ella ni nadie podrían salir de allí sin que nada haya cambiado. Con un impulso de valentía, se preparó para enfrentar cualquier cosa. Pero los verdaderos secretos estaban a punto de desvelarse, y el eco de una nueva traición resonaba en el aire. ¿Qué es lo que realmente quieren los hombres de traje? La pregunta inesperada navegó entre la multitud, dejando un silencio helado. Una respuesta que podría ser la clave de su salvación o su condena asomaba en la esquina de la oscuridad. Ahora, la verdad estaba más cerca y era más venenosa que nunca. ¿Están listos para escucharlo? Los hombres de traje se miraron entre sí, un brillo de sorna en sus ojos, como si el temor que había embargado a la multitud solo les hiciera sentir más poderosos. Ana sintió como un frío glaciar se apoderaba de su pecho. Sabía que la respuesta a su pregunta podría desatar una tormenta. Lo que queremos, comenzó uno de ellos, un hombre corpulento con un anillo que brillaba ominosamente, es un nuevo orden. Un reinado de silencio. Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo. La enfermera levantó la vista, temerosa, mientras la tensión se convertía en un hilo frágil dispuesto a romperse.
¿Y quién decide quién habla?, interrumpió Felipe, su voz cargada de desafío. Ana lo miró con admiración, siempre había sido el más valiente entre ellos. La multitud lo seguía con los ojos, la esperanza brillando en sus miradas. Aquellos que están dispuestos a pagar el precio, respondió el hombre de traje, su tono glacial. Este no es un juego, jóvenes. No cuentan con las herramientas necesarias para lidiar con lo que aquí se desata. La frase sonó como un eco distante, resonando en el fondo de sus mentes. La curiosidad mezclada con el miedo se extendía como una nube oscura e indefinible. Ana se sentía atrapada entre la necesidad de proteger a Mariela y su deseo por descubrir la verdad oculta. El joven de la mochila, con el temblor aún visible en su cuerpo, logró reunir sus fuerzas e interrumpió. No podemos quedarnos callados. Si hay algo que Mariela sabe, debe salir a la luz. No podemos ser cómplices de su silencio. Su voz se alzó con fervor, contagiando un hilo de valor a quienes lo rodeaban. Ana sintió como su corazón se aceleraba. Así es, dijo, animándose. No somos solo peones, somos personas, y tenemos derecho a conocer la verdad. Lo que hicisteis, lo que ocultáis, no puede prevalecer. El hombre de traje esbozó una sonrisa burlona, casi divertida. ¿Y quién les cree? Vuestra palabra no tiene valor aquí. Un rabo entre las piernas es lo que vais a conseguir. Sus palabras eran dagas, y Ana sintió rabia burbujear dentro de ella. La tensión se cortó de repente cuando el sistema de altavoces chirrió, atrayendo la atención de todos hacia la pantalla que pendía en un rincón del salón. El joven de la mochila, consciente del tiempo que se agotaba, corrió para encender el proyector. Las imágenes comenzaron a parpadear en la pantalla, un caos de luz y sombras. Ana sintió que la sala contenía la respiración. Las primeras imágenes mostraban la noche anterior, Mariela discutiendo con varias personas, gesticulando frenéticamente, su rostro repleto de miedo. Ana se sintió en shock al ver a alguien que conocía bien en el fondo de esas sombras, un rostro que había creído inofensivo. Esos son los hombres que estaban con ella, murmuró Felipe, acercándose para ver mejor. El terror volvió a apoderarse de Ana al reconocer a uno de los hombres. Era Javier, el ambicioso colega de Mariela. La conexión era demasiado cercana, el vínculo que había creído simple y trivial ahora parecía lleno de secretos oscuros. ¿Qué demonios estás haciendo?, gritó uno de los hombres de traje al ver las imágenes. La rabia destilaba en su voz y un leve temblor de inquietud asaltó su mirada. Apágalo de inmediato. El joven, sin inmutarse, apenas alcanzó a presionar un botón más cuando la imagen se detuvo y una escena aterradora se mostró. Mariela gritaba, su expresión era la de alguien atrapado en un abismo. Justo antes de que las luces se apagaran y todo en la sala se volviera un eco de voces temerosas, Ana alcanzó a escuchar lo último que Mariela dijo: no puedo seguir con este pacto. La reacción fue explosiva, la multitud comenzó a murmurar, temiendo la revelación total. Ana sintió que un profundo abismo se abría bajo sus pies. Ahora sabían que había algo mucho más siniestro en juego. La incertidumbre se transformó en un miedo palpable, y Ana comprendió que las decisiones que tomaran a continuación podrían costarles mucho más que sus vidas. Un golpe seco resonó en un rincón cuando el corpulento hombre se lanzó contra el joven y lo agarró del cuello. «Cállate», gritó, mientras la escena se desbordaba en caos. Ana, en medio de la confusión, pensó con desesperación en que la verdad que todos temían estaba a punto de salir a la luz. Pero, ¿serían capaces de pagar el precio que esto conllevaba? La pregunta pendía en el aire como un hilo en tensión. Enfrentarse a lo desconocido nunca había sido tan aterrador. Con un grito que retumbó en la sala, Ana se atrevió a gritar: «No dejaremos que nos silencien otra vez». La multitud la siguió, la valentía se encendió. Era su momento culminante, y aunque la verdad era peligrosa, el precio de la ignorancia podría ser mortal. La escena se tornaba caótica, dejando a Ana al borde del abismo y una nueva inquietud crecía en su interior: ¿qué haré ahora para salvar a Mariela y a todos los que amo? Pero ya había cruzado el umbral, los hombres de traje estaban decididos y ella también, aunque el sacrificio asomaba en el horizonte. La sala estalló en un alboroto. Los gritos, las miradas aterrorizadas, el caos en el aire eran el reflejo de un conflicto que iba mucho más allá de lo que todos habían imaginado. Ana sentía que su corazón se agitaba en su pecho mientras luchaba por entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La lucha entre la verdad y el poder estaba a punto de desatarse. «Esto tiene que parar», gritó un hombre entre la multitud,
y su voz era un ancla en medio de la tempestad. Ana percibió que su grito resonaba con una fuerza propia. La gente comenzó a congregarse a su alrededor, una marea de almas unidas por un propósito común, romper las cadenas de silencio que habían estado atadas por tanto tiempo. Don Ricardo, con su rostro surgiendo de la rabia, trató de restablecer su autoridad, pero era evidente que el terror se había apoderado de él. No permitan que esas grabaciones salgan a la luz. Están manipulando a la gente. Ustedes no saben lo que hacen. Su voz era un torrente de desesperación, una máscara que ahora se resquebrajaba ante los ojos de todos. Felipe levantó el dispositivo en su mano y lo sostuvo con firmeza. No se trata solo de Mariela. Se trata de todos nosotros. Se trata de un juego que no estamos dispuestos a dejar que continúe. La multitud, revigorizada por su valentía, comenzó a alzar las voces de apoyo. Sí, la verdad, gritaron unos, mientras otros coreaban libertad. Era como si el poder de la corrupción comenzara a desmoronarse ante la valentía colectiva de aquellos que habían sido silenciados. En ese instante, el hombre de traje avanzó. No se atrevan a sobrepasar sus límites, amenazó, su mirada dura como el acero. Pero algo había cambiado en el ambiente, algo que invadía el espacio como un torrente de electricidad. Ana, sintiendo la fuerza de esa unión, se lanzó hacia adelante. «Estás equivocado», le gritó. «La violencia no nos puede detener, ni la amenaza. Todos aquí tienen historias que contar. Y hoy, esas historias serán escuchadas. Mariela merece justicia, y nosotros también». La multitud se elevó. «Justicia, justicia», resonó en el salón, un canto evocador que cautivó cada rincón, cada corazón. Los hombres de traje comenzaron a retroceder, incómodos ante la creciente ola de poder colectivo. Ana se dio cuenta de que, por primera vez, el miedo había sido sustituido por una esperanza tangible. Mientras tanto, en el suelo, la enfermera continuaba atendiendo a Mariela. Con manos firmes, lograba estabilizarla, mientras su voz suave y reconfortante se alzaba por encima del caos. «Despierta, necesitamos de ti. No te vayas, Mariela». Ana sintió que la vida de su amiga pendía de un hilo, que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Si Mariela recuperaba la conciencia, podría revelar toda la verdad. Podría ser el faro en la tormenta de desesperación. De repente, Marcos, el joven de la mochila, rompió el silencio que se había establecido. «Tengo las grabaciones. No se quedarán en mi espalda». Su voz era un eco decidido. Se acercó a Felipe, franqueando el camino entre la multitud, temblando visiblemente. «Perfecto, Marcos», exclamó Felipe. «Es ahora o nunca». Las luces titilaron, y, en un giro crítico de los acontecimientos, el hombre corpulento avanzó, dispuesto a frenar el avance de la verdad. Pero Ana, con el poder de su deseo de proteger a Mariela y a sus amigos, se interpuso entre ellos. «No permitiré que lastimen a nadie más». En ese instante, la escena se volvió teatral. Las luces se apagaron, y un grito ensordecedor resonó en la sala, una alarma que advertía que el momento de la verdad estaba más cerca que nunca. La intensa oscuridad parecía rodearlos, iluminándose solo por la luz de la valentía. «Muestren lo que tienen, Marcos», gritó Ana, exigiendo que la verdad se revelara. Él, con el rostro pálido pero decidido, comenzó a desenrollar las grabaciones mientras todos dirigían la mirada hacia él. Las voces comenzaron a resonar, revelando un pasado oscuro que se conectaba con todos en la sala. Las palabras de Mariela, su clamor por ayuda, se levantaron entre murmullos. Sus gritos eran ecos de un pasado doloroso, una historia que había sembrado miedo y traición. «Están jugando con vidas, se los advierto, no puedo seguir con este pacto», resonó en la sala. Los rostros se fueron transformando, algunos mostraban horror, otros una mezcla de furia y determinación. Ana sintió que un ciclo se cerraba. Las verdades ocultas rugían por salir a la superficie, y aquel salón que había sido un recinto de poder malvado se convertía en la escena de su liberación. Lo que una vez había sido opresión, ahora era motivo de liberación. Finalmente, Mariela, despertando lentamente, logró pronunciar un susurro. «No podemos dejar que la oscuridad prevalezca». Su voz quebrada perforó el aire, llenando de significado un momento que parecía un eco de esperanza. La atención volvió a ella, y los hombres de traje, sintiendo que perdían el control, intentaron aferrarse a su poder coaccionando, pero era demasiado tarde. La verdad había comenzado su camino y estaba dispuesta a arrasar con todo. La sala comenzó a cobrar vida,
unida por un hilo invisible tejido por la determinación, Ana, en medio de esa revolución, sonrió, sintiendo que el amor, el valor y la justicia podían cambiar el mundo. Y así, entre esa multitud, cada uno decidía ser parte de la historia. Es hora de decir no más, resonó en el aire, con la fuerza de un rugido. La batalla apenas comenzaba, ahora, es tu turno de ser parte de esta historia. Haz clic en suscribirte ahora para no perderte los capítulos que se avecinan. Dale like para encender el algoritmo y apoyarnos. Tu voz es necesaria, llena la sección de comentarios con tus teorías sobre lo que vendrá, y compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para unirte a nuestra comunidad y hacer que tu opinión cuente.